Algo, hola chiquillos. Bueno, aquí el video sobre cuadriláteros. Eh, le, le estoy exponiendo lo que es la pantalla, ¿bien? Para que ustedes eh, puedan revisar este video cuanto antes. Y les voy a hablar algunas cosas importantes sobre cuadrilátero, algo que complementa en cierta medida lo que es la parte de geometría y un punto bastante importante. Sobre cuadrilátero, ¿qué cosas nosotros podemos decir? Bueno, son bastantes las cosas que nosotros podemos decir sobre los cuadriláteros. Primero, es un polígono de cuatro lados, de ahí viene el nombre, cuadriláteros. Tiene cuatro lados. Pero nosotros no tenemos que encasillarnos solamente que el cuadrilátero es simplemente el cuadrado y el rectángulo, sino que hay muchos más tipos de cuadrilátero. Pero vamos a primero analizar algunas cosas que nosotros ya sabemos que existen, que son los elementos primarios. Elementos primarios que son el vértice. Bien. ¿Cuáles son los vértices? Son eh, los trazos, estos puntos en donde se intersectan los lados. Bien. Y hablando de lados, los lados son aquellas líneas que van desde vértice a vértice. Y algo muy importante, que normalmente los vértices se ponen con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas, aunque los lados nosotros podemos decir el lado que va desde el A hasta el B, tal como nosotros lo tenemos acá, o el lado que va desde el A hasta el D, ¿bien? Como por ejemplo. También nosotros podemos tener eh, ángulos interiores, ¿eh? Que están aquí denotados con alfa, beta, gamma y delta, y también algunos ángulos exteriores, ¿bien? Que corresponden exactamente a lo mismo que vimos los triángulos y sumado a esto algunas diagonales, ¿bien? Pero hasta este punto esto es totalmente igual a lo que se vio con lo que tenía que ver con triángulos. Hola Nico, ¿cómo estás? Qué bueno que te... Eh, bueno, sabía que justo unía al Nico a la llamada. Se salió probablemente por temas de internet. Así que vamos a ver algunos teoremas fundamentales que tengan que ver con los cuadriláteros. Hola Nico, ¿cómo estás? Te muteaste. Te muteaste por si estás hablando. Eh, yeah. Entonces, cosas importantes que nosotros tenemos que saber sobre los cuadriláteros, mucho más allá de los elementos primarios, que son exactamente lo mismo que nosotros teníamos en los triángulos. ¿Qué cosas no tenemos que saber? Algunas cosas fundamentales. Teoremas, por algo se llaman teoremas fundamentales, es que la suma de todos los ángulos interiores de un cuadrilátero siempre es 360. ¿Bien? La suma de todos los ángulos interiores de un cuadrilátero, sea cual sea este, sea un cuadrado, sea un rectángulo, sea un romboide, todo el tipo de cuadriláteros que vamos a ver siempre es 360. Y también la suma de sus ángulos exteriores, pero recuerden que esto es una propiedad que funciona para todos los polígonos que son convexos. En todos los polígonos convexos la suma de los ángulos exteriores es 360. Ahora ahora sí conozcamos mucho más los cuadriláteros, y de hecho nosotros lo que vamos a hacer va a ser la clasificación de los cuadriláteros según su paralelismo, que se llama. Eh, Fíjense que igual se pueden poner como equilátero, isósceles y escaleno, o rectángulo y oblicuo, igual que los triángulos, pero la verdad es que es mucho mejor la clasificación de los cuadriláteros según el paralelismo de sus lados. ¿Qué significa? Si es que tiene lados paralelos o no. En este sentido, existen lo que nosotros llamamos paralelogramos. ¿Qué son los paralelogramos? Los paralelogramos son aquellas figuras, cuadriláteros en cuatro lados, acuérdense, que tienen ambos pares de lados paralelos. Es decir, este lado que estoy poniendo en rojo es paralelo a este lado que está en rojo. ¿Qué significa son paralelos?
Están así, como la misma pendiente. Y los que están en azul también son paralelos. Es decir, tiene ambos lados paralelos. Y de hecho eso es lo que dice aquí. Son paralelos y a la vez, como ambos son paralelos, son congruentes. ¿A qué refiero que son congruentes? Que este lado vale lo mismo que su opuesto y que este lado de acá vale lo mismo que su opuesto de acá. ¿Bien? Entonces, si el de acá vale 5, el de abajo vale 5. Si el de acá vale 3, el de acá vale 3 también. Esa es la idea. ¿Eh? Algo bastante importante que justamente en los paralelogramos, pasa que este ángulo de acá vale exactamente lo mismo que este ángulo de allá. Esos dos valen lo mismo. Los ángulos que están cruzados valen exactamente lo mismo. ¿Ya? Por otro lado, los ángulos que son adyacentes siempre tienen que sumar 180. ¿A qué me refiero con los ángulos adyacentes? Te lo voy a poner en morado. Si tengo el beta y al beta lo sumo con el al alfa, si tengo el alfa, perdón, y lo sumo con el beta, que es el adyacente, el que está al lado, alfa más beta tiene que sumar 180. Si tengo el alfa y lo sumo con el que está al otro lado, alfa más delta en este caso también tiene que sumar 180. Y esto funciona para cualquier ángulo. Si yo quiero agarrar el beta y sumo el que está al lado, que en este caso sería el alfa, ya sabemos que el alfa más beta suma 180. Y si lo sumo con el que está al otro lado, beta más gamma tiene que sumar 180. Y esa es la idea. O sea, siempre los ángulos adyacentes en los paralelogramos suman 180. Y eso es fundamental. Algo también interesante dentro de los paralelogramos, que vamos a borrar todas estas cositas que hicimos para poder seguir anotando cosas y que quede más claro, no se vea tanto desorden, es que las diagonales se dimidian. ¿A qué me refiero que las diagonales se dimidian? Es que, bueno, pongamos aquí las diagonales. Esta es una diagonal y esta es una diagonal. ¿A qué se refiere esto? A que las diagonales justo se intersectan en la mitad. Es decir, este lado vale lo mismo que este lado. Y este lado vale lo mismo que este lado. ¿Bien? Entonces se parten justo por la mitad. A eso quiero referir cuando digo que las diagonales se dividen. Siempre en este caso también tenemos una altura. Bien, que la altura siempre cae en 90 grados. Esto es una característica normal de la altura. Nosotros lo vimos en los triángulos. La altura siempre cae en 90 grados. Y algo bastante importante, que en la figura, tal como dice aquí, si h es la altura del paralelogramo y AB es la base, entonces el área de cualquier paralelogramo se calcula por la base AB por la altura. Base por altura siempre ha sido el área de un paralelogramo. Ahora, cuando nosotros hablamos de paralelogramo, no significa que paralelogramo sea un tipo especial de cuadriláteros, sino que dentro de los paralelogramos existen muchos tipos de cuadriláteros y entre esos hay muchos conocidos. Por ejemplo, el cuadrado. El cuadrado es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque cumple con que ambos lados opuestos son paralelos y son congruentes. ¿Bien? Que los ángulos interiores son congruentes, que los ángulos interiores son consecutivos suplementarios, cumplen exactamente las mismas características. Pasa exactamente igual con el rectángulo, ¿eh? Pasa igual también con el rombo y el romboide. ¿Ven? Es decir, estos 4 tipos de cuadriláteros pertenecen a la clasificación de paralelogramos y cumplen con todas estas características, que sus lados opuestos son paralelos y congruentes, sus ángulos interiores opuestos son congruentes, sus ángulos interiores consecutivos son suplementarios y las diagonales se dividen, ¿bien? Y que el área se puede calcular por altura, base por altura, o altura por base, da igual el orden. Esa es la idea. Otro tipo de cuadrilátero bastante importante son los que nosotros llamamos trapecios. En los trapecios tienen la característica de que solamente tienen
un par de lados que son paralelos, que son las bases, estos de acá. Estos son paralelos, pero si se fijan, este con este no son paralelos porque uno está así y el otro así. Para que sean paralelos tienen que estar como en la misma dirección, y esa es la idea. Muy importante que los que son paralelos yo también los llamo base. Esta es la base, pero esa también puede ser la base. ¿Por qué esa puede ser la base? Porque yo puedo poner a mi trapecio de manera así, como parada de cabeza, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Ya? En la figura también, si nosotros lo vemos aquí, algo bastante importante dentro de los trapecios, que en los trapecios nosotros podemos calcular la mediana. La mediana, acuérdense que la mediana hace referencia a ese lado que va desde punto medio a punto medio. Es decir, como yo tengo dos bases en un trapecio, yo necesito calcular la mediana, que es una cosa que va aquí justo por la mitad. ¿Por qué? Porque la mediana me va a servir para yo calcular mi área finalmente. Porque el área de un trapecio yo lo puedo calcular como altura por la mediana. Esa es la idea. ¿Eh? Pero ahora, ¿cómo nosotros calculamos la mediana? Y la verdad es que para calcular la mediana es bastante fácil en este sentido, porque es un promedio de las bases. ¿A qué me refiero con un promedio de la base? Que tengo que tomar la base 1, es decir, la base de acá, pongámosle base 1, más base 2, es decir, la otra que está por acá, y partirlo por 2. Y ahí calculo la mediana. Esa es la idea. Y los trapecios, la verdad, no tienen muchas más cosas sobre las diagonales y demás. Sí tienen alguna clasificación. Existen distintos tipos de trapecio. Existe, por ejemplo, el trapecio isósceles. ¿Cuál es la idea del trapecio isósceles? Es que el trapecio isósceles tiene un par de lados iguales. Es decir, que ese lado vale lo mismo que este en medida. Tengo también el trapecio rectángulo, que tiene un ángulo recto, ¿verdad? De hecho tiene dos ángulos rectos, que el de arriba y el de acá abajo. Y tengo el escaleno, que el escaleno tiene todos sus ángulos interiores distintos también. Esa es otra cosilla. Es decir, hasta ahora tenemos clasificación de los paralelogramos, ¿bien? Que son el cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. Y tenemos también los trapecios, que son los isósceles, rectángulo y escaleno. ¿Bien? Esa es la idea. Nos falta otra parte de la clasificación de los trapecios antes de pasar a la parte un poco más dura de la batería. De los cuadriláteros digo, que son los trapezoides. Los trapezoides son aquellos cuadriláteros que no tienen ninguna característica especial entre sus lados. O sea, todos sus lados valen... ninguno es paralelo con ningún otro. Y de hecho esa es la característica. Su característica es que no tienen lados paralelos. Y algo bastante importante, que no existe ni siquiera una manera de calcular el área, porque si se fijan, el trapecio se clasifica en dos. Está el trapecio simétrico, que el trapecio simétrico tiene dos pares de lados que son iguales, como S es igual a S y S que son igual a S, pero como no tiene ningún par de lados que sean paralelos, ya simplemente que miden lo mismo, lo hace el deltoide o trapecio simétrico. Si se fijan, esto es como un volantín, y es simétrico porque si yo tiro una línea por aquí, el lado de que está arriba es igual que el que está abajo. Y tengo también el trapecio asimétrico, que no tiene nada igual. ¿Y cuál es la idea? Que para nosotros poder calcular el área de esto, vamos a tener que, por ejemplo, cortar esto por la mitad y sacar el área de acá y sumarla con el área de acá. Y esa es como una de las formas que nosotros podemos ocupar los trapecios para poder calcular el área. Pero la verdad es que no tengo ninguna relación bastante importante en los trapezoides. Bien, entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que tenemos con respecto a los cuadriláteros? Tenemos los paralelogramos. Los paralelogramos, ¿cuál es la característica principal? Que tiene lados opuestos que son paralelos, es decir, tiene dos pares de lados paralelos. Y aparte de otras cosas, se clasifican en tanto el cuadrado, el rectángulo, rombo y romboide. Yo no puedo decir que son paralelogramos.
Y por otro lado tengo los trapecios, que los trapecios son aquellos que tienen solamente un par de lados que son paralelos, ¿bien? A los cuales le llamamos base. Y si sumamos las bases y dividimos por 2, obtengo la mediana, que luego nos va a servir para calcular el área, ¿verdad? También los trapecios se clasifican tanto en trapecio isósceles, trapecio rectángulo, trapecio escaleno, en donde el isósceles es el que tiene un par de lados que son iguales, el rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, ¿bien? Y también tengo el escaleno, que no tiene nada igual más que dos lados que son paralelos. Y por otro lado tengo los trapezoides, que los trapezoides su característica principal es que no tienen ningún lado paralelo, pero sí se clasifican dentro de dos, que son los simétricos o deltoides, que tiene dos pares de lados que son que valen lo mismo, es decir, por eso es simétrico. Y tengo el asimétrico, que básicamente no tiene ningún lado es igual al otro. Básicamente que no es simétrico, o sea, puede ser asimétrico, esa es la idea. Quisiese saber el Nico que está aquí conectado, si es que ha podido escuchar, si es que está todo ok. Ya, perfecto. Voy a seguir entonces con la grabación. La verdad no nos queda mucho. No he visto si es que las chiquillas han podido conectarse, creo que no. Les dejé ahí un mensajito. ¿Tú has sabido algo sobre ella, Nico? Bien, pero ¿han estado en clase? Ah, ya, ya entiendo. Perfecto. Sí. Bueno, comunicarte a ti, bueno, y al TI en el grupo cuando vean esto, que ya como ya no va a estar en las clases con nosotros. ¿Bien? Su mamá me habló y dijo que yo como estaba un poco desmotivado con ciertas cosas y que prefería mejor no seguir en las clases. ¿Bien? Así que no sé si sabíais, pero si no, hay para que... No, para que no sepa. Ya. Ya, sigamos con lo que tenemos acá. Bien, nos faltan simplemente estas dos cositas. La clase hoy día era bastante corta. De hecho, yo empecé a grabar porque pensé que no iba a llegar nadie, así que empecé a grabar nomás. Pero ¿cuál es la idea? Aquí tenemos una tabla resumen que es fundamental. O sea, esta tabla resumen, ¿qué haría yo en el caso de usted? La imprimo y la pego en la pared. Porque esto es fundamental, o sea, tiene todo lo que tiene que ver con los cuadriláteros. Me tomó su tiempo hacerla. Tiene información que de verdad es fundamental y que habla sobre todos los cuadriláteros que nosotros nos podrían entrar alguna vez. Que sí son varios, para la poca cantidad de ejercicios que aparecen sobre los cuadriláteros. ¿Bien? Y son muchos los tipos de cuadriláteros que existen. Está el cuadrilátero, bueno, dentro de los paralelogramos, acuérdense que tenemos primero el cuadrado. ¿Qué característica tiene el cuadrado? De que tiene todos sus lados iguales. De hecho, eso se ve aquí reflejado en que esto vale A, eso vale A, eso vale A, eso vale A. Que tiene ángulos iguales, es decir, todos sus ángulos valen 90 grados. Que tiene, bueno, ya dije que todos sus lados son congruentes, y que todos sus lados son paralelos también, por eso es paralelogramo. Pero algo bastante importante dentro de un cuadrado, algo que normalmente nosotros no sabemos mucho, es que nosotros dentro de un cuadrado podemos calcular la diagonal. La diagonal se puede calcular, y es súper fácil, porque si yo, por ejemplo, tengo un cuadrado de lado 5, la diagonal de es 5 por raíz de 2. Siempre. El lado por raíz de 2. Así se calcula la diagonal de un cuadrado. Más fácil e imposible. ¿Verdad? El perímetro es la suma a todos sus lados. 4 por A. Tienen que ser 4 porque son 4 lados iguales. Y el área es lado por lado. Si yo multiplico los dos lados, base por altura básicamente. El área siempre es igual en todos los paralelogramos. Pero algo bastante
quizá medio raro que puede ser, que si yo elevo al cuadrado eh, el, la diagonal y parto por 2, eso me va a dar el área también. Y eso, fíjense, porque en este cuadrado el área es súper fácil sacarlo, que es 5 por 5, base por altura, que daría 25, ¿verdad? Pero si yo tengo la diagonal, que ya sabemos que vale 5 raíz de 2 partido, y la elevo al cuadrado, ¿bien? Y la parto por 2, si se fijan, esto me va a dar 5 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado eh, partido 2, ¿bien? Y eso me va a dar 25 por 2 partido 2, donde ese 2 se me va con ese 2 y por ende el área es 25. La verdad es una manera mucho más larga de calcular el área. Yo me quedaría con la primera manera, base por altura, lo más fácil, ¿verdad? Por otro lado, en la parte del rectángulo, ¿qué característica tiene el rectángulo? Bueno, de manera de los ángulos, todos sus ángulos valen 90 grados, al igual que en el cuadrado. Pero el rectángulo tiene dos pares de lados que valen lo mismo. Es decir, si este vale 5, el de aquí también vale 5. Y si el de aquí vale 8, el otro también vale 8. Bien, pero no pueden valer todos sus lados iguales, porque si no dejaría de ser un rectángulo y pasaría a ser un cuadrado. La diagonal también se puede calcular. La diagonal se calcula como la raíz de 5 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esa es la idea. Algo bastante importante es que las diagonales dentro de un rectángulo justo se parten por la mitad también. Es decir, se dividen. Pero pasa algo distinto, porque en el cuadrado también se partían por la mitad, pero justo chocaban en 90 grados. ¿Bien? Eso no pasa en el rectángulo. En el rectángulo ese ángulo no es de 90 grados. ¿Por qué? Porque es como achatado, entonces no va a ser de 90 grados, va a ser un poco más chico o más grande dependiendo cómo yo lo mire. Pero no va a tener un valor exacto y tampoco puedo calcularlo de alguna manera. Otra cosa que pasa en el cuadrado y que no pasa en el rectángulo, que el rectángulo es como tan perfecto que justamente la diagonal me corta estos ángulos por la mitad. Es decir, que ese vale 45 y este de aquí vale 45. Eso no pasa en el rectángulo, o sea, no lo corta por la mitad, no son bisectrices, tal como vimos en la clase de ángulo. Esa es la idea. Esto no pasa en el rectángulo. ¿Qué pasa en el rectángulo? ¿Yo puedo calcularlo? Sí, lo puedo calcular con una fórmula que la verdad es aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, yo saco este triángulo de aquí, ese vale 8, ese vale 5 y calculo lo que me falta acá, con el teorema de Pitágoras. Y lo puedo calcular simplemente el mismo teorema de Pitágoras, pero nada más. ¿Bien? El perímetro se puede calcular solamente sumando todos los lados. ¿Bien? El perímetro siempre va a ser lo mismo. Y el área es la multiplicación de base por altura, igual como nosotros lo teníamos, base por altura. Esa es la idea. Nico, ¿se entiende todo sobre cuadrado y rectángulo? Ya. Mira, si me quedan dudas me vais diciendo. Pasemos a lo que es rombo-romboide. ¿Qué característica tiene un rombo? Bueno, el rombo es como un cuadrado, pero ladeado. Es como si yo tuviese un cuadrado y lo ladeo para el lado. Como la torre de Pisa, la ladeo un poco. Es decir, tiene todos sus lados iguales. Todos sus lados son iguales. Pero algo bastante importante dentro de un rombo, ¿bien? En un rombo, todos sus lados valen lo mismo. Es decir, si ese vale 5, ese vale 5, ese vale 5 y ese vale 5. Pero sus ángulos no todos sus ángulos son iguales, porque como está ladeado, pero si este vale alfa, o sea, si ese vale beta, este también vale beta, y si ese vale alfa, ese también vale alfa. Entonces, es decir, sus ángulos opuestos son congruentes, valen lo mismo. Y algo bastante importante también, como pasaba en el teorema que yo les dije, es decir, si yo sumo S con S, es decir, alfa más beta, me tiene que dar 180. ¿Por qué? Porque eso pasa en todos los paralelogramos en realidad. Algo bastante importante es que en este caso, como esto es un cuadrado ladeado,
sus diagonales, ¿bien? Si bien no se pueden calcular, ¿verdad? No hay fórmula para calcular sus diagonales, pero sí pasa que se cortan por la mitad. Eso se sabe, porque es un cuadrado que se ladea. Es decir, en un rombo se cortan por la mitad. También son perpendiculares, es decir, se cortan en 90 grados. ¿Eh? Pero también son bisectrices, es decir, que me cortan a este ángulo por la mitad. Es decir, si ese ángulo de acá vale 60, aquí me queda 30 y aquí 30. Eso significa. Es decir, el rombo actúa casi de igual manera que el cuadrado, solamente que sus ángulos interiores ya no miden 90 y no hay forma de calcular la diagonal. No se puede calcular con ninguna fórmula existente. Al menos que quizás qué cosa por ahí para poder calcularla. El perímetro es la suma de todos los lados siempre. Y el área es base por altura. Nada más que base por altura. O sea, no hay otra forma de calcularla. Aunque aquí sí aparece alguna fórmula, pero la verdad es que es básicamente la misma en realidad. O sea, base por altura. ¿Ya? Algo bastante importante que dentro de un rombo, para calcular la altura, nosotros tenemos que hacer que la altura baje de aquí a acá. Entonces, a veces nos dan la altura, a veces no, y hay que intentar si no hay que intentar sacarla. Pero eso va a ser parte de los ejercicios que vamos a la clase siguiente. Aparte de esto, existe lo que se llama romboide, que romboide es como si fuese un rectángulo, pero inclinado. Igual que el rombo es un cuadrado inclinado, el romboide es un rectángulo inclinado, en donde se cumplen muchas cosas que son iguales al rectángulo, como por ejemplo que tiene dos pares de lados que son iguales, es decir, si este vale 5, este vale 5, si ese vale 8, ese vale 8. Pero la verdad es que esto no tiene mucho más, o sea, yo no sé cuánto valen bueno, su ángulo igual pasa que si ese vale alfa, ese vale beta y ese vale beta, es decir, su ángulo opuesto vale lo mismo. Y si sumo alfa más beta me da 180, pero eso es la propiedad fija de todos los paralelogramos en realidad. Y ¿qué otra cosa nosotros podemos decir aquí? Es que sus diagonales no se cortan por la mitad, porque en el triángulo, o sea, en el rectángulo tampoco. O sea, sí se cortan por la mitad, perdón. Se cortan por la mitad porque en el rectángulo se cortan por la mitad, entonces aquí también. ¿Qué significa eso? Que se divide. Pero, al igual que en el rectángulo, no son perpendiculares y no son bisectrices del ángulo. Es decir, que no cortan el ángulo por la mitad. Esa es la idea. ¿Hay forma de calcular las diagonales? No. Una vez que yo inclino esto, no hay forma de calcular las diagonales. Lo único que yo puedo calcular las diagonales es en el cuadrado y en el rectángulo. El perímetro es la suma de todos sus lados y el área es base por altura, ¿no? Simplemente eso. El área siempre, el perímetro del área es igual en todo, o sea, base por altura en cualquier paralelogramo. Nico, ¿se entiende el rombo y el romboide? Sí, base por altura. Sí, pero en el rombo hay que tener cuidado porque la altura pasa igual que como en el rombo y en el romboide. Hay que tener cuidado con eso, de que la altura es de aquí a acá. ¿Ven? No hay que tomar, no es lado por lado. Es base por altura, es decir, la base y la altura es esa. ¿Ven? Que sería ese ahí, que normalmente la dan. ¿Ven? Que no es igual al lado, no es A por B, es base por altura. ¿Bien? Perfecto. Por otro lado tenemos los trapecios. Y en los trapecios es todo un mundo aparte. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, los trapecios isósceles. Dentro de los trapecios isósceles se pueden hacer... Bueno, hay bastantes cosas. Pero el trapecio isósceles, algo bastante importante, es que en este trapecio tienen dos pares de ángulos que valen lo mismo. Pero el trapecio isósceles, ¿por qué es isósceles? Porque tienen dos lados que valen igual. Es decir, si este vale 5, ese vale 5.
y esta de acá es una base y esta también es una base, que no sé cuánto valen, pero sí sé que los otros sí valen igual. Pero esta es la base 1 y esta es la base 2. Fíjense que la de arriba es más chica que la de abajo. Otra cosa que yo sé, que si este vale alfa, el que está ahí, el de arriba, los dos de arriba valen lo mismo y los dos de abajo también valen lo mismo. Y eso es porque son isósceles. Y si yo sumo alfa más beta, me tiene que dar 180. Importante. Eso pasa en los trapecios isósceles. Ahora, ¿qué otra cosa pasa en los trapecios isósceles? Básicamente es que yo puedo calcular lo que es la mediana. Acuérdense que la mediana se calcula promediando las bases, es decir, eso que está ahí en morado, que es mediana, que nosotros le ponemos mn normalmente, que va desde m hasta n, se calcula como base 1 más base 2 partido 2. ¿Bien? Y nos va a ayudar para sacar el área del trapecio, porque en un trapecio no es igual que en el paralelogramo. En el trapecio hay otra fórmula para calcular el área, y esa fórmula para calcular el área es mediana por altura. Es decir, tenemos que calcular el mn, que es la mediana, y multiplicarlo por la altura, tal como aparece aquí. Vean que la verdad ahí hay algo que está extra, pero esa es la forma. El perímetro es la suma de todos sus lados. Ahora que aquí hay mucha información que la verdad está de más, porque es lo que se dice aquí nomás. Las diagonales no son iguales y no cumplen ninguna propiedad. ¿Bien? Por otro lado, tenemos el trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Que está aquí. ¿Qué nosotros podemos decir del trapecio rectángulo? Bueno, no mucho en realidad. Simplemente que tiene el ángulo recto. Tiene dos ángulos rectos ahí. Y que este lado es paralelo a ese. Por eso es un trapecio. Pero no, la verdad no podemos decir mucho. En el trapecio rectángulo igual tengo que sacar la mediana. Y al sacar la mediana nosotros podemos calcular el área. El área siempre es la mediana por la altura. Pero el perímetro sigue siendo la suma a todos los lados. Las diagonales no son iguales. Bueno, alfa más beta, que donde ese alfa y ese es beta, alfa más beta tiene que sumar 180, ¿bien? Y alfa es distinto a beta, siempre tienen valores distintos, ¿verdad? Eso es no mucho más que decir. Y por otro lado también tenemos el trapecio escaleno. Y el trapecio esqueleno, bueno, el trapecio esqueleno la verdad lo único que tiene es que tiene dos lados que son paralelos, ¿bien? Que son este y ese, por eso es un trapecio, pero la verdad es que en esto no se cumplen muchas cosas, simplemente que lo único que se cumple en este tipo de ejercicio son lo básico de todos los cuadriláteros. ¿Qué es lo básico de todos los cuadriláteros? Es que si yo tomo un ángulo y lo sumo con el que está al lado, me tienen que sumar 180. Y que la suma de todos los ángulos tiene que valer 360, pero eso es básico de todos los cuadriláteros. Y nuevamente, tengo que calcular la mediana para sacar el área, porque el área es la mediana por la altura. Pero las diagonales no tienen nada, el perímetro es la suma de todos sus lados. No tiene nada en particular el escaleno. El escaleno de eso es lo que tiene. O sea, no tiene ningún lado que sea igual al otro. Ni tampoco son rectángulos. Es decir, no tiene ningún ángulo recto. ¿Se entiende, Nico, los trapecios? Básicamente lo que tiene que quedar claro en los trapecios es que el área es la mediana por la altura. ¿Se entiende? Perfecto. Y por último tenemos el caso de los trapezoides. Los trapezoides, que son las cosas más raras que nosotros podemos ver dentro de los cuadriláteros, porque nada es igual a nada casi. Pero hay unas cosas interesantes dentro de los trapezoides. Porque primero tenemos el trapezoide asimétrico, que es la figura que de verdad nada es igual a nada. Y de hecho no hay forma alguna de calcular el área por sí sola. Lo único que tengo que hacer en este caso es dividirlo por la mitad y calcular el área de acá y sumarla con el área de acá. Y así voy a sacar el área.
El perímetro sí es la suma de todos sus lados, como siempre. Pero en este caso las diagonales ni siquiera sé que si son iguales o no, o si son distintas, pero que la verdad pueden que sean iguales, pueden que sean distintas, no se sabe nada sobre el trapezoide simétrico. No tiene lado paralelo y lo único que sé es que todos sus ángulos pueden ser distintos y que la suma de todos sus ángulos tiene que valer 103,60. ¿Eh? Pero por otro lado también tengo el trapezoide simétrico o el que nosotros llamamos deltoide. El deltoide es el volantín. Y el volantín, a pesar de ser trapezoide, tiene bastante característica. ¿Y cuáles son sus características? Es que su diagonal es bisectriz. ¿Bien? Y que también son perpendiculares. ¿Bien? ¿A qué se refiere con eso? A que esta figurita, así, que a pesar de ser un deltoide, si yo tiro estas dos y así, si parece un volantín, esto se corta en 90 grados. Y aparte, me corta a este ángulo por la mitad. Es decir, si este ángulo vale 60, aquí vale 30 y aquí vale 30. ¿Eh? Es decir, el volantín, a pesar de no tener lados paralelos, el deltoide, sí se cumple estas características de la diagonal. Ahora, para calcular el área, tal como aparece aquí, es la suma de todos sus lados. O sea, el perímetro es la suma de todos sus lados. Y el área pasa exactamente igual que antes. O sea, lo más simple siempre es calcular el área del triángulo de arriba y sumarle el triángulo de abajo y listo. Porque intentar ocupar alguna fórmula como aparece aquí, la verdad no tiene mucho sentido porque puede cambiar mucho. El volantín se puede achicar, se puede alargar y eso me varía en la fórmula. Entonces, a modo de resumen, tenemos el cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, que es lo más importante, que aquí tenemos mucha información, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que el cuadrado es como el rombo, pero solamente que el rombo es ladeado. El rectángulo es como el romboide, solamente que el romboide es como el rectángulo ladeado. Y que las áreas pasen por altura. Dentro de los trapecios, lo más importante es que el área se saca con la mediana por la altura. Y dentro del trapezoide, lo más importante es que tenemos el simétrico y el asimétrico, y el simétrico es el volantín. Y para calcular el área, tengo que descomponer la figura en figuras que yo conozca, es decir, en triángulos parecidos, en otros tipos de triángulos y cosas así. Esa es la idea. Tal como pasó en los triángulos, yo le subí otro tipo de de punto en donde en esta parte ustedes tienen ejercicios resueltos que ustedes pueden ir visualizando y para que ustedes lo tengan ahí en consideración y si es que quieren realizar algún tipo de ejercicio, porque lo que normalmente pasa con este tipo de materia es que nosotros nos pasan la materia, ¿verdad? Y después los ejercicios son un poco separados a lo que pasa en la materia. Entonces es importante, hay unos ejercicios que son resueltos, por ende nosotros ya estamos aquí en la parte del 27 de donde estamos viendo cuadriláteros. Revísenlo, Nico. La verdad no te perdiste mucho, así que si quieres revisar la clase igual, ideal. Pero ahí está, la verdad no nos queda mucho para terminar el año, así que poner las pilas. Esta es la última clase del mes. Bien, así que después empezamos con circunferencia y nos vamos en un embudo para terminar las clases. ¿Eh? Así que cualquier cosita, si es que están estudiando, si es que están realizando más cosas, simplemente háblenme, pregúntenme, porque la clase siguiente vamos a hacer circunferencias y luego vamos a ver una clase que va a estar apoyada de otra clase con video, en donde nosotros vamos a ver básicamente todos los ejercicios juntos. Porque la verdad es que ahora tanta geometría, tanto en triángulo, cuadrilátero y circunferencia, no entra en tan gran proporción como antes, sino que aparecen otras cosas mucho más importantes. Eso es, Nico. ¿Todo claro? ¿Tiene alguna duda que quieras resolver?
Ya, perfecto, Nico. Nos vemos el próximo martes, pero las chiquillas se puedan unir el próximo martes. ¿Ya? No, no, ideal que avancen dentro con los triángulos y cuadriláteros, pero el próximo martes vamos a ver circunferencia. Y el martes subsiguiente vamos a ver ejercicio de las tres cosas. ¿Bien? Pero ¿qué te recomiendo yo, Nico? Si es que no has avanzado, bueno, que ideal empecé a hacer los ejercicios desde los primeros. ¿Bien? Y si tenía alguna duda, están los videos, y estoy yo para resolverlo. ¿Bien? Eso. O hacer, bueno, pero sí, sí tenemos que hacer los ejercicios y eso, pero para la semana subsiguiente. ¿Bien? Ya, Nico. Nos vemos en la próxima semana, entonces. Que estés bien. Chao, chao.